Este tipo es la definición de llamativo y dramático. Decida lo que decida, nuestro capitán siempre tiene la razón. Exclamó el hombre, riendo frenéticamente, ¿verdad, hermano mayor? Los dos recién llegados eran hermanos, notó Lambo mientras observaba todo lo que se desarrollaba frente a él. Asintió estoicamente el hombre más alto de cabello verde. Oh, Kabaji, Cosmo, estoy demasiado enojado para siquiera pensar, dice Buggy con naturalidad a pesar de su enojo. Bájalo, Kabaji. Exclamó Moji enojado, mientras Kabaji aún sostenía al león gigante con Cosmo asomándose detrás de él, haciendo muecas burlonas hacia el domador de bestias. ¿Qué demonios le hicieron ustedes dos a mi Richie? ¿Así le puso el nombre al león? Uno pensaría que se le habría ocurrido un nombre más aterrador o intimidante. Lambo niega con la cabeza con incredulidad. Toda esta pandilla es ridícula. Este gato, dijo Kabaji burlonamente, lo usé como escudo para evitar que nuestra ropa se ensuciara. Tenemos que seguir siendo fabulosos como miembros de alto rango de la tripulación del Capitán Buggy después de todo. Exclamó Cosmo dramáticamente mientras movía un brazo con fuerza mientras la otra mano descansaba sobre su pecho. Kabaji dejó caer al león Richie al suelo sin cuidado, lo que provocó el pánico en Moji. Corrió a ver cómo estaba su mascota. Richie. Di algo, por favor. Exclamó Moji, hasta que su león finalmente se acercó. Al recobrar la conciencia, el león se congeló al ver a los dos hermanos. Kabaji permanecía tranquilo con las manos en los bolsillos y los ojos fríos y duros, mientras Cosmo se apoyaba en su hermano, una sonrisa aún en su rostro, pero una mirada fría en sus ojos que igualaba a la de sus hermanos. Con los ojos muy abiertos, Richie se escondió temblorosamente detrás de una de las pilas de escombros más grandes, temblando como una hoja. Bastardos. Gritó Moji antes de lanzarse hacia adelante, hermanos sin corazón. Los dos esquivaron, con Cosmo quitando los pies de Moji de debajo de él, y mientras el domador de bestias estaba en el aire, Kabaji lo pateó sin piedad en el estómago. Enviándolo a volar en dirección al grupo, más específicamente, a Luffy. Fuera de mi camino. Gritó Moji mientras volaba por el aire. ¿Qué tal? Respondió Luffy, preparando su propio ataque, fuera de mi camino. Le dio una patada a Moji en la cara, haciéndolo volar hacia un lado y estrellarse contra el costado del edificio, dejando grietas como telarañas tras él, cayendo al suelo. Nami observó a Luffy con una gota de sudor. Lambo negó con la cabeza, mirando al pobre hombre. No sabía que también le habría ido contra él y su león, probablemente no como a Luffy, pero ahora mismo se veía realmente lamentable. Capitán Buggy, Kabaji llamó la atención de su capitán. Sí, Kabaji. Permítanos pagarle su falta de respeto, ofreció Kabaji. Sí. Intervino Cosmo con entusiasmo. Capitán. Capitán. Buggy se volvió hacia los hermanos con una amplia sonrisa. Bien. Pero. Que sea un buen espectáculo para todos. Los dos sonrieron antes de saltar al aire. Cosmo aterrizó en una telaraña de cables conectados a los tejados mientras hacía malabarismos con múltiples orbes negros del tamaño de pelotas de tenis, mientras que Kabaji aterrizó en un monociclo y comenzó a pedalear hacia adelante furiosamente, espada en mano. Puedes llamarme Acrobat Kabaji, el jefe de personal del Capitán Buggy, afirma Kabaji con confianza. Y yo soy su asistente y también mi hermano menor, Cosmo el bombardero. Grita Cosmo desde su posición en lo alto, arrojando varios orbes, que ahora brillan en un extremo. Pagarás por tu insolencia. Declaró Kabaji, preparándose para atravesar a Luffy mientras Cosmo lanzaba los orbes con los que previamente estaba haciendo malabarismos. Lambo tenía la vista fija en los orbes centelleantes y supo de inmediato qué eran. Estaba familiarizado con este tipo de ataque específico. Las bombas se dirigían directamente hacia Nami y el alcalde. Saltando sincronizados, Lambo y Zoro se lanzaron hacia sus respectivos grupos. Lambo rápidamente logró sujetar a Nami y el cuerpo inconsciente del alcalde antes de saltar justo cuando se produjeron explosiones en el lugar donde se encontraban los tres. Mientras tanto, Zoro se interpuso entre Luffy y Kabaji, interceptando el ataque del acróbata. Chocaré espadas contigo. Lambo suspiró aliviado mientras revisaba a Nami para asegurarse de que estuviera bien. Aunque un poco conmocionada, estaba perfectamente bien. No presentaba lesiones visibles. Con ese alivio, Lambo se volvió hacia la, sin duda, batalla en ciernes entre los dos espadachines. Cosmo se burló de su ataque fallido, pero él también dirigió su atención al choque entre espadachines y su sonrisa regresó con emoción. Es un honor, ronronó a Zoro, saluda a Kabaji. Como espadachín, disfruto la oportunidad de matarte.
¿Qué pasa con los espadachines y con matarse entre ellos? Se pregunta Lambo con incredulidad mientras suda una gota al recordar a los dos guardianes de la lluvia de Gongola y Varía. Oye, Zoro, deberías descansar un poco, déjame encargarme a este tipo, protestó Luffy. Quédate atrás, respondió Zoro con severidad. Hermano. Necesito ayuda. Grita Cosmo desde las cuerdas. Déjamelo a mí. Grita Kabaji, y una amplia sonrisa se dibuja en su rostro. Técnica Arsenous. Kabaji se bajó la bufanda y le lanzó fuego a la cara a Zoro. Con Zoro distraído, Kabaji le lanzó una fuerte patada en el costado. Dio justo en la puñalada que Buggy le había infligido antes. Zoro gritó de dolor antes de desplomarse sobre su espalda mientras más sangre empapaba sus vendajes. ¿Qué pasa? No te di una patada tan fuerte, ¿verdad? Kabaji miró a Zoro con lascivia. Lambo se enfureció en silencio ante la escena. No le di una paliza tan fuerte. Pelea sucio al atacar su lesión de esa manera. Gritó Nami indignada. El cuerpo de Lambo se tensó al oír la risa de la hiena, y miró fijamente al cacareante Cosmo. Está empezando a ponerlo de los nervios. Ese es mi hermano mayor. Rió Cosmo maniáticamente. Kabaji golpeó su espada contra el suelo. Técnica acrobática y, Kabaji preparó su siguiente movimiento. Asesinato en el baño de picadura. Comenzó a girar el machete, provocando que se formara una cortina de humo, impidiendo que Lambo y los otros dos vieran lo que sucede a continuación, además de impedir que Zoro pudiera observar a su oponente. Acrobat, ¿qué va? Eso es solo una nube de polvo, oyó Lambo decir a Zoro antes de que el inconfundible clan de espadas chocando resonara por toda la calle. Cuando la cortina de humo se disipó, los ojos de Lambo se abrieron de par en par al ver a Zoro rodando hacia atrás tras otra patada en su herida, gentilmente propinada por nada menos que Kabaji. La mirada de Lambo no podía apartar la vista de las salpicaduras de sangre que decoraban los adoquines. Rápidamente metió sus manos temblorosas en sus bolsillos y las cerró en puños mientras continuaba observando la pelea, tratando de mantener su aura aburrida y su expresión neutral. Negándose a mostrar su enojo. Lo hizo otra vez. Grita Nami. Zoro gruñe y gime mientras intenta ponerse de pie, mientras Kabaji se regodea y se burla de Zoro mientras se balancea en su monociclo sobre él. Lambo ignora las palabras del acróbata y se queda mirando la figura temblorosa y dolorida de Zoro, rogándole en silencio que se levante y le dé una paliza a ese hijo de puta. Seguir luchando con una lesión tan grave, es una locura, dice Nami con incredulidad. Tal vez sí, Nami se vuelve hacia el chico más joven, pero conozco a alguien que fue prácticamente golpeado hasta la muerte, con varios huesos rotos y agrietados, pero aún así continuó luchando hasta que derrotó a su oponente. Lambo finalmente se aleja de la pelea para enfrentarse a la chica pelirroja. No sé qué piensen ustedes, pero creo que esto demuestra lo fuertes que son. Es imposible que eso haya pasado, Nami no creyó la historia de Lambo, quien a su vez restó importancia a su negación. Estaba muy herido. Tan grave que ni siquiera sé cómo logró seguir luchando. Y mucho menos ganar, pero eso es fuerza y determinación. Nami se detiene por un minuto antes de girarse hacia Luffy. ¿Por qué te quedas ahí parado sin ayudarlo? Lo van a matar, lo sabes. Le grita a Sombrero de Paja. A esta chica le encanta gritar, aunque puede que tenga algún motivo para sus arrebatos. Luffy simplemente la observaba, ignorándola, pero Lambo entendía por qué. Zoro le dijo que se mantuviera al margen de la pelea, que él se encargaría. Luffy tiene una fe y un respeto evidentes en su compañero de tripulación y sus habilidades. Es admirable, de verdad. Puede ser pequeño y aún relevantemente nuevo, pero Lambo ya podía decir que este era un equipo increíble. Roronó a Zoro, está acabado. Declaró Kabaji, pedaleando hacia adelante con su machete listo para asestar el golpe mortal final. Maldito cabrón. Dijo Zoro irritado, poniéndose de pie con facilidad. ¿Te diviertes tocándome la herida? Pues adelante. Dicho esto, Zoro dejó que el golpe de Kabaji lo alcanzara, inmóvil, impasible. Sus vendajes se deshicieron, dejando que un río de sangre corriera por su costado. Los tres adolescentes lo miraron en estado de shock, con los ojos muy abiertos ante sus acciones. Idiota. Si sea Lambo enojado, es la primera vez en años que permite que sus emociones se muestren a los demás, especialmente desde que conoció a estos tres. ¿Por qué no esquivaste su ataque? Preguntó Nami nerviosamente. ¿Es eso suficiente desventaja para ti? Pregunta Zoro desafiante. Este tipo está más loco que cualquiera de los guardianes de Bongola. Al menos intentaron que no les dieran. Zoro se gira para mirar a Kabaji.
Ahora déjame mostrarte cuán superiores son mis habilidades en comparación con las tuyas. Kabaji realmente parecía estar poniéndose nervioso ahora. Sí. Zoro. A por él. Luffy vitoreó alegremente, confiado en las habilidades de su compañero. Eres un tonto, cometiste un gran error de juicio, respondió Kabaji, tratando de ocultar sus crecientes nervios, no permitiré que se burlen de mí. Dice el que minutos antes se burlaba de Zoro. Muéstrale quién es el jefe, hermano mayor. Exclamó Cosmo molesto. A Lambo le apareció una marca en la cabeza. ¿Acaso este tipo se calla alguna vez? Mis espadas aspiran a ser las mejores del mundo, proclamó Zoro. Me niego a perder ante cualquiera que se llame a sí mismo espadachín. Ya veo, reflexionó Kabaji, observando la figura de Zoro. Tu firme determinación te impulsa a seguir adelante. Pero no temas, heridas tan graves como las tuyas son más que suficiente excusa. Kabaji preparó su machete, listo para la batalla. Por perder contra mí al diablo con eso, espeta Zoro con veneno. Si pierdo contra alguien como tú, incluso con estas lesiones mínimas, entonces no me espera un futuro muy brillante, ¿verdad? Dicho esto, Zoro colocó la katana blanca en su boca, preparando sus 3 espadas. ¿Por qué tú? Kabaji se quedó callado por la rabia. ¿En serio pelea con las 3 espadas? Susurra Lambo con asombro. Sí, respondió Luffy con orgullo antes de volver a animar a Zoro. De acuerdo. Sí. No me quedaré a ver esto, se negó Nami con firmeza, apartándose de la pelea y alejándose. Por mí, piratas, pueden quedarse aquí el resto del tiempo y matarse entre sí. Es decir, me da igual si ganan o pierden. Ella hace una pausa antes de volverse hacia los 2 chicos con una sonrisa maliciosa. Voy a aprovechar esta oportunidad para robarles su tesoro y salir de aquí, declaró con aire de suficiencia. Luffy simplemente la miró fijamente. Quizás podamos volver a formar equipo si tenemos la oportunidad, dijo Nami con una sonrisa burlona antes de salir corriendo. Nos vemos. Buena suerte en la pelea. Gracias. Nos vemos. Luffy levantó la mano en señal de despedida al ladrón que se alejaba. ¿Eres algo más, sombrero de paja?, dice Lambo sacudiendo la cabeza antes de volver su atención a la pelea. Aquí tienes una muestra de mi último movimiento acrobático, gruñe Kabaji. ¿Contaría como un movimiento acrobático aunque no estés haciendo ninguna, digamos, acrobacia? Se pregunta Lambo con una gota de sudor. Kabaji metió la mano en el interior de su chaleco antes de revelar 3 trompos en la mano, arrojando varios de ellos a Zoro a un ritmo preocupante. Técnica acrobática, danza de las 100 peonzas de Kabaji. Bueno, ya no se esfuerza con esos nombres. Son tan malos que casi le duele físicamente a Lambo oírlos. De alguna manera, Zoro logró atravesar cada uno de los trompos sin volver a lastimarse y siguió de manera impresionante el ritmo del ataque de ritmo rápido. Mientras Zoro estaba distraído con los trompos, Kabaji sonrió y comenzó otro ataque. Técnica acrobática y, Kabaji se desplaza a toda velocidad en su monociclo hacia un edificio. Sube a la montaña. De alguna manera, Kabaji pedaleó hacia arriba por el costado del edificio y dio una voltereta en el aire, posicionándose justo encima de Zoro, quien miró boquiabierto, lo mejor que podía sin dejar caer su espada, a Kabaji en estado de shock. Fuegos artificiales en una fresca brisa de verano. Gritó Kabaji en el aire. Luffy se protegió los ojos mientras él y Lambo estiraban el cuello para ver al espadachín en el aire. Vaya, eso es alto, comentó Luffy a la ligera. ¿De dónde saca esos nombres? Preguntó Lambo con expresión seria, hablando principalmente para sí mismo. Están empezando a ser ridículos ahora. El aguijón del monociclo, dijo Kabaji, posicionando su espada de manera que apuntara hacia abajo. La gravedad empezó a apoderarse del acróbata y empezó a caer, directo hacia Zoro. Si no se movía ahora, sería aplastado. Choc choc canon. Grita de repente Buggy, extendiendo su mano directamente hacia Zoro. Déjame ayudarte también. Chilla Cosmo, técnica de bombardeo, tormenta de fuego. Lanzó múltiples de sus bombas a Zoro. Kabaji. Lo sujetaré mientras Cosmo lo distrae y luego tú lo rematas. Grita Buggy, confiado en que la pelea terminará con su victoria. Zoro miró entre los 3 ataques que se aproximaban, sin saber qué hacer. Ah, claro que no, dice Lambo furioso. Mientras Luffy pisoteaba la mano de Buggy, haciéndole gritar de dolor, Lambo activó sus llamas de última voluntad. Un rayo verde bailó salvajemente a su alrededor por un instante, por instinto, en lugar de cargar contra las bombas de frente, como había planeado originalmente, y estúpidamente.
Lambo extendió la mano y varios rayos verdes brotaron de su palma, destruyendo todas las bombas antes de que siquiera rozaran a Zoro. Yare Yare, uno pensaría que como eres mayor serías más respetuoso con las peleas de los demás, dijo Lambo estoicamente, con la mirada dura mientras miraba la figura sorprendida de Cosmo. Nadie más notó el rayo, estaban demasiado concentrados en su propia batalla o en la de sus oponentes. ¿Qué demonios fue eso? Pensó Cosmo para sí mismo, congelado por el shock, no hay forma de que él también sea un consumidor de fruta del diablo, ¿verdad? Mientras tanto, durante los pensamientos conflictivos de Cosmo, Lambo miró sus manos con una ligera sorpresa. Eso ya lo sabía y me resultó sorprendentemente fácil, murmuró para sí mismo. Todo esto le permitió a Zoro esquivar con éxito, y de manera segura, el ataque de Kabaji. Luffy, dijo Zoro en agradecimiento, asintiendo también en señal de gratitud hacia Lambo. Quien lo devolvió con un pequeño e imperceptible gesto de asentimiento. Bastardo. Le grita Buggy a Luffy, quien le devuelve una sonrisa peligrosa. Si quieres pelear con alguien, su voz era letal a pesar de la sonrisa, ¿qué hay de mí? Kabaji se rió entre dientes mientras Zoro jadeaba en busca de aire, sus heridas finalmente comenzaban a pasar factura a su cuerpo, sin agravarse. Te aseguro que no necesito la ayuda de mi capitán ni de mi hermano para acabar contigo. Basta, dijo Zoro, completamente harto de toda esa mierda, estoy cansado de esto. Kabaji se rió, malinterpretando las palabras de Zoro. Así que finalmente te has rendido. Debo decir que me impresiona mucho que hayas aguantado tanto tiempo con heridas tan graves. Creo que lo entendiste mal, dijo Zoro agresivamente, estoy cansado de ver tu pequeño y aburrido espectáculo secundario. Kabaji apretó los dientes con rabia, antes de sonreír de nuevo. Siento mucho decepcionarte. ¿Qué tal si te muestro mis verdaderas habilidades de espadachín? Entonces, ¿qué diablos estaba haciendo antes? Kabaji se abalanzó hacia adelante gritando. Muere Zoro. Zoro saltó sobre sus pies y preparó sus espadas para su primer ataque de toda la pelea. Onigiri. Zoro se abalanzó hacia adelante mientras los ojos de Kabaji se abrían en shock. Los dos se cruzaron y aterrizaron o se detuvieron en extremos opuestos de la calle. Kabaji se puso rígido de inmediato, mostrando quién ganó la pelea. Kabaji. Grita Buggy. Hermano mayor. Grita Cosmo justo detrás de él. Mientras el acróbata caía lentamente hacia atrás, logró decirle una última cosa antes de que la inconsciencia lo alcanzara. No puedo creer que los piratas Buggy fueran derrotados por unos pequeños ladrones. Se cayó de la bicicleta y aterrizó con un ruido sordo sobre el suelo empedrado. No somos pequeños ladrones, dijo Zoro con frialdad antes de desplomarse también en el suelo, deshaciéndose su pañuelo. Somos piratas, gruñe. Luffy. Me voy a dormir. Bien, dijo Luffy, preparándose contra Buggy, estoy deseando que llegue esto. Ay, no. Dijo una voz indignada. Mataste a mi hermano. Así que voy a matarte. Nadie nos humilla sin asumir las consecuencias. Fatal. Varias bombas volaron hacia Luffy y Zoro, el primero entró en pánico pensando en cómo salvar a Zoro mientras Lambo suspiraba, dando un paso adelante frente al capitán del sombrero de paja. Supongo que no hay manera de evitarlo, dijo Lambo en voz baja, esperando en silencio que esto funcionara una segunda vez. Sus llamas de última voluntad se activaron de nuevo, igual que la última vez. Lambo siguió su instinto, solo que ahora sabía lo que hacía. Levantó la mano y 3 rayos verdes estallaron, cada uno impactando su bomba. Todas explotaron sin causar daño, mientras el humo llenaba la vista de todos. ¿Qué demonios fue eso? Grita Buggy, otro usuario de la fruta del diablo. No, no soy un consumidor de fruta del diablo. El humo se disipó, revelando a Lambo parado defensivamente frente a Luffy. ¿Alguien les ha dicho alguna vez que son todos unos malos perdedores? Preguntó Lambo con aburrimiento, bajando lentamente el brazo a su costado. Todos miraron la figura encorvada de Lambo en estado de shock, sus ojos no mostraban nada de lo que estaba pensando. ¡Guau! Grita Luffy emocionado con una amplia sonrisa y ojos grandes. ¿Cómo lo hiciste? ¿También te comiste una fruta del diablo? Lambo arqueó una ceja. ¿Una fruta del diablo? No, solo leí sobre ellas un par de veces cuando era más joven. Pensé que eran solo un mito hasta que te conocí a ti y a Buggy aquí. ¿Qué? Chilla Buggy, ¿esperas que crea que puedes usar rayos sin usar una fruta del diablo? Lambo se frota el cuello con cansancio. No tengo nada que demostrarte, pero si no me crees, puedo ir a nadar siempre que te rindas en silencio. ¿Y cómo no lo haré?
El adolescente se encoge de hombros con indiferencia. Bueno, entonces nunca lo sabrás con seguridad. Mocoso insufrible. Gruñó el pirata de nariz grande mientras aparecía una marca en su frente. Me han llamado peor. Genial. Luffy levanta el puño en el aire, estoy tan feliz de que te hayas unido a mi tripulación. Lambo se volvió hacia Luffy con una ceja levantada. ¿Eh? ¿De qué hablas? Preguntó Lambo, aún confundido. Nunca me uní a tu equipo, nunca fui parte de él. Entonces, ¿por qué estás aquí? Grita Buggy enojado. Mi jefe me mandó de vacaciones. Dijo que este pueblo estaba tranquilo, sin marines ni piratas cerca. Lambo puso los ojos en blanco. Debería decirle que actualice la información que tiene sobre las otras islas. Si es que me hace caso, claro. Sacudiendo la cabeza, Lambo volvió al tema en cuestión. La cuestión es, ¿cuándo me uní a tu tripulación? Lambo hizo comillas con las manos cuando dijo la palabra unirse. ¿No pediste unirte antes de que viniéramos aquí a pelear? Preguntó Luffy inocentemente. Este tipo se llevó una palmada en la cara con Lambo. Estaba preguntando si podía acompañarlos a la pelea, aclaró Lambo, pasándose la mano por la cara con exasperación. Oh, Luffy asintió, comprendiendo. Ya es demasiado tarde. Sobre todo, después de ese rayo tan genial que acabas de hacer, he decidido que te unas a mi tripulación. Ya tengo trabajo, zoquete. Grita Lambo con dientes de tiburón, estoy de vacaciones aquí, recuérdalo. Unas vacaciones, dice Luffy cruzando los brazos con aprensión. ¿Me lo estás diciendo? Lambo suspira de nuevo, antes de que sus ojos se abrieran de par en par y tirara a Luffy al suelo, mientras una gran explosión florecía a varios pies detrás de ellos. Eso estuvo cerca, dijo Luffy mirando hacia atrás a la marca de quemaduras creada por la explosión. Eso fue grosero, ¿sabes? Afirma Lambo, sacándose el polvo mientras se pone de pie y se acerca al área debajo de la telaraña de cables, estaba en medio de una conversación. No voy a permitir que ningún mocoso de ojos vagos me ignore. Protestó Cosmo en voz alta, mientras pateaba el suelo infantilmente. Lambo no pudo evitar preguntarse cómo hizo ese hijo con tanta facilidad mientras se balanceaba precariamente sobre los cables como estaba. No eres mucho mayor que yo, ¿sabes? Comenta Lambo con indiferencia, notando que los cables eran de metal. Ante esa observación, agarró un cable que tenía encima, apenas a su alcance. Una electricidad verde rodeó su cuerpo sin filtro y, con un empujón, la introdujo desordenadamente a través de los cables. Subió, 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 subió hasta que hizo contacto con el propio bombardero, lo que le hizo soltar un grito de dolor al caer de los cables. Eso es trampa. Se quejó Cosmo incorporándose rápidamente mientras señalaba a Lambo con enojo. Lambo levantó una ceja. Dijo el que lanzó un puñado de bombas para ayudar a su hermano mayor a ganar una pelea. Cosmo gruñó furiosamente, antes de que una sonrisa aguda se apoderara de sus rasgos. Creo que ya es hora de que alguien te calle. Declaró Cosmo, sosteniendo sus bombas de una manera muy similar a la del guardián de la tormenta, Gokudera, de regreso de Bongola. Oye Luffy, gritó Lambo con voz tensa mientras intentaba ocultar sus miedos e inseguridades al capitán pirata, ¿te importa si me dejas encargarme de esto? Luffy se quedó mirando la espalda de Lambo por un momento antes de que una amplia sonrisa se apoderara de sus rasgos, mientras agarraba la parte superior de su sombrero, riendo felizmente. Claro. Dale una paliza por mí, ¿vale? Y luego te unes a mi equipo. Lambo miró por encima del hombro al adolescente mayor con los ojos entrecerrados y una expresión ilegible en su rostro. Veremos si puedo ganar esta pelea, dice Lambo volviéndose para encarar a Cosmo. Lo harás, sé que lo harás, dijo Luffy con confianza, haciendo que Lambo se congelara de la sorpresa, eres fuerte. ¿Por qué sigues ayudándome? Lambo se sentó sobre la cama del hospital, encima de las sábanas, acurrucándose junto a la señora Motina mientras ella lo ayudaba a estudiar y a terminar su tarea de historia. Siempre le había costado estudiar historia. Hojas de papel, cuadernos y un libro de texto estaban esparcidos sobre el regazo de ambos. «¿Qué pregunta más tonta?», dijo, apretándolo con fuerza. «Ayudo porque me importa, pero también porque, a pesar de lo que piensen los demás, o incluso tú, eres fuerte, Lambo. Uno de los niños más fuertes que he conocido. Pero... Ah. La señora Motina levantó un dedo y lo interrumpió con una mirada firme. Después de un par de momentos de silencio, se suavizó y frotó su nariz contra la de Lambo. Eres fuerte. Algún día alguien más lo pensará también. Técnica del bombardero, la cabeza de Lambo apareció y volvió al presente.
Con su risa de hiena, Cosmo comenzó a lanzar sus bombas erráticamente por la calle. Luffy gritó de pánico mientras, de alguna manera, lograba arrastrar a Zoro a un lado, donde había protección contra las múltiples bombas que caían a su alrededor, pero aún así le permitió observar la batalla. Salve Circo. ¿Qué clase de nombre es ese? Lambo se agachó y rodó, zigzagueando entre las explosiones, que no tenían ni pies ni cabeza ni patrón para aterrizar a continuación. Pero no pasa nada. Puede que Lambo no sea fuerte, apenas capaz de luchar con sus llamas, pero hay algo que siempre se le ha dado bien. Enfurecer a Gokudera, para luego correr y esquivar las dinamitas que lanzaba el guardián de la tormenta. Igual que Cosmo hace con sus bombas. La única diferencia sería que los ataques de Gokudera eran mucho más destructivos que las insignificantes bombas de Cosmo en comparación. Esto hace que sea un juego de niños cuando se trata de defenderse en esta pelea. Todo lo contrario en la pelea de Zoro, donde el espadachín tuvo dificultades para defenderse debido a su lesión, pero Kabaji no fue rival para el ataque de Zoro. Con Lambo, gracias a Gokudera y Ibari, esa alondra adora a Namimori y sus reglas, a pesar de no seguirlas o encontrarle resquicios, quienes lo atacarían. Gokudera más que Ibari. Pero el problema es que, a pesar de su sólida defensa, Lambo no es fuerte. A diferencia de Zoro, el ataque de Lambo es débil, lo que dificulta terminar la pelea. Hay una alta probabilidad de que si Lambo intenta un ataque, no salga ileso. Necesita encontrar una oportunidad. Debería usar sus llamas de última voluntad. Aumentaría su ofensiva lo suficiente como para tener una oportunidad de ganar esta pelea, porque si pierde, Zoro podría no salir tan ileso como antes. Luffy es de goma y, por lo que Lambo sabe, y tiene razón, no tiene experiencia en combates con explosiones, a diferencia del guardián del rayo. Si de alguna manera logra ganar contra Cosmo, no saldrá ileso y tendrá menos probabilidades de ganar contra Buggy. No, Lambo tiene que afrontar esta pelea solo. Puede que sea débil, pero eso no significa que se rendirá fácilmente. Lo dará todo y encontrará la manera de ganar. Lambo se detuvo en seco justo cuando una bomba cayó justo frente a él, lanzándolo hacia atrás varios metros por la fuerza de la explosión. Cayó de lado, pero logró aterrizar agachado, listo para correr de nuevo, sprintando de izquierda a derecha mientras esquivaba con éxito más bombas hasta que, finalmente, la descarga cesó. Respirando con dificultad y jadeando, Lambo dirigió su atención a Cosmo, que se reía locamente. ¿Qué? ¿No hubo relámpagos? Cosmo sonrió con tristeza. ¿O fue solo una casualidad? ¿Lo usaste 3 veces en tan poco tiempo y lo llamas casualidad? Preguntó Lambo con una ceja levantada. ¿Eres estúpido? No lo soy. Gritó Cosmo con los dientes afilados antes de aclararse la garganta y recuperar la compostura. De todos modos, si alguien fuera estúpido aquí, eras tú por pelear conmigo en primer lugar. ¡Guau, qué regreso! Dijo Lambo poniendo los ojos en blanco. Cállate. Grita Cosmo, técnica de bombardero, campo minado. Las bombas rodaban por todo el suelo como canicas, solo hizo falta que una explotara, luego se produjo una reacción en cadena justo bajo los pies de Lambo. Lambo saltó en el aire y se refugió en un callejón vacío, utilizando el humo restante de las explosiones como cobertura. Yare Yare, estoy peleando con un idiota, dijo Lambo, lo suficientemente fuerte para ser escuchado pero no encontrado. Luffy se rió desde un costado, sin esconderse más, ahí te tiene. ¿Ah, sí? Desafió Cosmo, bueno, ¿qué tal esto? Cosmo hizo clic en algo en su muñeca y hizo malabarismos con varias bombas apagadas. Técnica del bombardero, Cosmo lanzó cada bomba al aire y cuando todas aterrizaron en su palma, con forma de esfera, encendió la mecha de la bomba en la parte superior, creando una bomba gigante, la bomba de cereza extra jugosa de Cosmo. Esto te hará callar. Gritó Cosmo, lanzando la bomba con tanta fuerza que voló por el aire casi tan rápido como una bala de cañón. Chicle, Luffy, no. Sucedieron varias cosas a la vez. Hubo una explosión, un grito, un fuerte estruendo y luego dolor. Todo sucedió tan rápido que Lambo tardó un segundo en comprender lo que acababa de pasar mientras luchaba por no desmayarse. Luffy iba a intentar el truco del globo como hizo con la pelota Buggy, sin darse cuenta de que, al ser una bomba, explotaría antes de que pudiera rebotarla. Sin embargo, Lambo sí lo sabía. Sabe de explosivos gracias a Gokudera y Reborn, a pesar de que este último solo se lo dijo sin darse cuenta de que no era tan tonto como todos creían y había aprendido de ambos.
Lambo se abalanzó sobre él, con electricidad en las piernas, acelerando de alguna manera su avance, apartando a Luffy del camino, quien recibió el ataque y lo envió volando a través de un edificio. Lambo gimió de dolor mientras intentaba levantarse lentamente, rodeado de humo y polvo, que impedían que los demás lo vieran, pero el dolor era demasiado grande para él, por lo que se desplomó entre los escombros. Eso fue brutal. Lambo se concentra en su respiración, intentando no desmayarse mientras se recompone para ponerse de pie. Está casi seguro de oír a Luffy gritándole. Luffy gritando su nombre. Cordero. Como si estuviéramos preocupados por él. Lambo. ¿Estás bien? Como si le importara después de conocerlo solo por un corto período de tiempo. La risa de llena de Cosmo rechinó irritantemente en los oídos de Lambo. Sigue gritando todo lo que quieras. Ese debilucho está muerto, ni siquiera intentó acercarse para golpearlo. Qué pesado. Sé que puedes con este tipo. Sé que eres fuerte. Gritó Luffy al montón inmóvil de escombros y polvo. Muéstrales de qué estás hecho. Los ojos de Lambo se abrieron cuando otra voz sonó claramente como una campana en su cabeza, apenas registrando el anillo bongola quemándole el dedo una vez más. Quiero que me prometas que, pase lo que pase, encontrarás a alguien que te ayude a alcanzar tus metas. Sean cuales sean tus metas, ahora o en el futuro, quiero que encuentres a alguien que crea en ti y que siempre tenga fe en tus habilidades, como yo. Que crea que puedes ser fuerte, dijo la señora Motina con seriedad. Prométemelo, ¿verdad? Prométeme que no te rendirás y que encontrarás a alguien que siga apoyándote en mi lugar. Lo prometo, murmuró, con una lágrima rodando por su rostro, mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios, cerrando los ojos en paz. Lo encontré, señora Motina. Encontré a mi persona. Se oían truenos retumbando en la distancia. Y, mientras tanto, dentro del escondite de Buggy, una chica estaba ocupada llenando una bolsa gigante con todo el tesoro de Buggy, cuando se congeló y miró hacia el techo sobre ella. Se acerca una tormenta eléctrica, mejor me apresuro. Y Tsuna se sobresaltó en su asiento, tras estar en medio de su papeleo, con las manos agarrándose el pecho mientras jadeaba. No sabía si era por la conmoción o por el dolor. Lo único que sabía era que una pequeña y molesta onda expansiva le recorrió el cuerpo. Habría sido doloroso si no hubiera ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. Pero fue suficiente porque lo hizo caer de la silla, jadeando pesadamente junto a su escritorio como si acabara de correr una maratón. Y los ojos de Lambo se abrieron de golpe. Anillos de relámpagos verdes delinearon el borde de sus iris y una explosión de relámpagos verdes surgió del edificio destruido, con la fuente de energía proveniente de su interior. Entonces comenzó a girar, arrastrarse y sacudirse alrededor o incluso a través de las paredes aún en pie, derribándolas para unirse a los escombros. Se oyeron truenos con fuerza a lo lejos. ¿Qué demonios está pasando? Grita Buggy enojado, pero mirando en estado de shock el edificio cubierto de rayos. No puede estar vivo todavía, ¿verdad? Preguntó Cosmo con incredulidad. Nadie ha sobrevivido a mis cherry bombs. Luffy se reía salvajemente mientras miraba el espectáculo de luces eléctricas. Lambo. Gritó Luffy emocionado, con los puños en alto, sabiendo exactamente lo que estaba pasando, más o menos, quiero decir, vamos, es Luffy. Poco después de la llamada de Luffy, el rayo verde se retiró al interior del edificio, ahora destrozado. Una figura con cuernos apenas se vislumbraba entre el humo. Hola capitán, el humo se retiró para revelar que Lambo lucía peor por el uso, pero por lo demás perfectamente bien con dos pequeños cuernos parecidos a los de una vaca ahora unidos a su cabeza y relámpagos verdes rodeando su figura, a menudo chispeando en momentos aleatorios. A pesar de todas las veces que ha usado su rayo, esta vez es diferente. Todos pueden ver, si no sentir, el cambio. El rayo era mucho más poderoso que antes, pero lo más importante no es eso. No, lo más importante es que el rayo parecía más controlado en comparación con las otras veces. Lambo puede sentir el rayo, puede sentir cómo se doblega a cada capricho y orden. Nunca se ha sentido más fuerte. Creo que voy a dejar mi antiguo trabajo, dijo Lambo, con un tono desenfadado. Tengo una promesa que cumplir y no suelo romperlas. ¿Aún tienes espacio para mí, Luffy? Lambo puede ser débil, tener baja autoestima y parecer inerte, ocultándose tras una constante máscara de aburrimiento, neutralidad y pereza. Pero para Luffy, su capitán, sus Nakama, bueno, Lambo supuso que no le haría daño soltar la máscara y ser quien es. Sentía que Luffy lo aceptaría con calma, incluso preferiría que Lambo fuera él mismo con sus Nakama.
Sentía que, a diferencia de Bongola, Luffy lo vería y lo aceptaría con gusto. Con peculiaridades y todo. Entonces, ¿por qué luchar? ¿Por qué no unirse a alguien donde sea feliz? Por supuesto. Rió Luffy, ahora, como tu capitán, mi primera orden para ti es patearle el trasero a ese tipo. Luffy señaló a Cosmo, quien miraba temblorosamente a Lambo, con los ojos abiertos con indicios de miedo y sosteniendo temblorosamente sus pequeñas bombas listas para disparar. Lambo miró a Cosmo sin emoción antes de que una leve sonrisa se apoderara de su rostro. Finalmente, dejó caer la máscara metafórica al hacerse añicos ante él. Sí, señor capitán. Lambo se ajustó los cuernos a la cabeza, asegurándose de que estuvieran bien sujetos. Hacía tiempo que no se los ponía. Nunca había tenido muchas razones para hacerlo hasta ahora. Una vez satisfecho, Lambo encaró a Cosmo directamente. Unas nubes oscuras comenzaron a arremolinarse, bloqueando el sol y oscureciendo la zona. Un trueno retumbó en el cielo amenazador. ¿Estás listo? Preguntó Lambo sin tono. Debería ser yo quien te pregunte eso. Gritó Cosmo lanzando una cadena de bombas a Lambo, bombardero técnica cadena. Trueno listo, dijo Lambo, apenas lo suficientemente audible para que Cosmo y los espectadores lo oyeran. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, un rayo cayó del cielo y golpeó a Lambo de frente, cargando sus cuernos a máxima potencia mientras simultáneamente detonaba las bombas antes de que pudieran acercarse a Lambo. Una vez que el rayo desapareció, todos miraron en estado de shock al ileso Lambo mientras estiraba sus cojeras. Lo siento si no parezco muy bueno, comenta Lambo a la ligera. No he tenido mucho entrenamiento ni uso para esto. ¡Qué poder! Murmura Cosmo mientras mira la mezcla de relámpagos verdes y azules que serpenteaban por todo el cuerpo de Lambo con alguna chispa ocasional. ¿De dónde vino tal poder si no es de una fruta del diablo? Nunca obtuvo respuesta a su pregunta porque Lambo corrió hacia él. Cosmo intentó prepararse y lanzar una bomba, pero Lambo era demasiado rápido, el rayo brilló alrededor de sus piernas y, de un solo salto, se lanzó hacia adelante en un gran acto de velocidad. Eléctrico cornata. Grita Lambo, embistiendo a Cosmo en el medio de la cabeza y tirándolo al suelo. Todos los rayos acumulados que había creado impactaron a Cosmo en cuanto ambos hicieron contacto. Cosmo gritó por la fuerte descarga eléctrica recibida antes de desplomarse en el suelo con Lambo encima. El cuerpo del excéntrico adolescente ahora humeaba por el ataque. Lambo se levantó lentamente, de pie sobre el cuerpo apenas consciente y tembloroso de Cosmo, el bombardero. Jadeaba con dificultad mientras luchaba por mantenerse en pie. Hacía mucho tiempo que no usaba sus llamas. Su resistencia al usarlas no era tan buena como Lambo desearía. Sin mencionar que el ataque de la bomba cereza le dejó una gran desolación, incluso si salía con vida. Se esforzó para ganar esta pelea. Y les dio la razón a Luffy y a la señora Motina. Es fuerte y está decidido a seguir haciéndolo. ¿Qué? ¿HM? Lambo miró hacia abajo para ver a Cosmo todavía consciente debajo de él. ¿Qué eres tú? Cosmo logró decir en voz baja, con la voz ronca por el ataque eléctrico que había sufrido. Por un momento, Lambo se quedó mirando a su oponente, pensando qué decirle, hasta que llegó a una decisión, una respuesta. Soy un guardián. Habló con tanta firmeza antes de mirar su palpitante anillo Bongola, su dedo palpitaba de dolor. Está bien, oyó al primer guardián del rayo Bongola, Lampou, susurrar desde el anillo. Ya no es tu cielo. Hace tiempo que no lo es. Has encontrado un nuevo cielo en ese idiota capitán pirata. Lucha con fuerza y protege tu cielo, pues este sin duda te protegerá a ti, junto con el resto de sus nakama, con su vida. Con esas palabras tranquilizadoras susurradas al oído, disipando cualquier duda o temor que tuviera sobre su decisión, Lambo se quitó con cuidado el anillo del dedo, para un uso posterior que tenía en mente cuando todo esto terminara, y luego metió el anillo en su bolsillo. Oye, Luffy. Luffy miró fijamente a Lambo, prestándole al joven toda su atención. Creo que llevé mis habilidades un poco demasiado lejos, le dijo Lambo a Luffy en voz baja, mientras caminaba lentamente, su forma se tambaleaba a cada paso, hacia su capitán, su esquí. Creo que seguiré el ejemplo del espadachín Y. Descansaré, incapaz de soportar la tensión que su cuerpo soportaba en la batalla. Lambo se estrelló hacia adelante, cayendo rápidamente al suelo inconsciente. Solo para ser atrapado en un cálido abrazo. Sintió como si el cielo, grande y reconfortante, lo sostuviera mientras se quedaba dormido. Se rió cansadamente. Nunca pensé que me convertiría en un pirata. Has luchado bien. Ahora descansa, fue lo último que escuchó Lambo antes de sucumbir a la oscuridad.
Durmiendo en paz por primera vez en 5 años. Y... 10. ¿Qué pasa? Gritó Gokudera preocupado, deslizándose de rodillas junto a su jefe. Tsuna estaba pálido, sudaba profusamente y apenas controlaba la respiración para no hiperventilar. Se agarró la cabeza y gimió en silencio. Su hiperintuición está descontrolada. Tsuna sabe que lo que sea que haya intentado decirle las últimas 2 semanas, es lo mismo ahora. La única diferencia es que su hiperintuición parece más frenética, incluso desesperada. Tsuna se frotó la cabeza dolorida. Es mi hiperintuición. Lleva un par de semanas intentando decirme algo, pero nunca he podido descifrar qué. Ahora, sea lo que sea, ha empeorado. Siento que una parte de mí se resquebraja, amenaza con romperse, y eso está volviendo loca a mi hiperintuición. Gokudera pareció reflexionar sobre las palabras de Tsuna, tratando de ayudar a su jefe a comprender lo que acababa de suceder y lo que podría suceder aún. ¿Aparecen patrones cuando tu hiperintuición actúa mal? Pregunta Gokudera. Ninguna que yo pueda ver, respondió Tsuna sacudiendo la cabeza mientras se ponía de pie temblorosamente, con la ayuda de su mano derecha. Por supuesto que existe la posibilidad de que esté pasando por alto algo. He mantenido esto en secreto demasiado tiempo, suspira Tsuna con cansancio mientras Gokudera lo ayuda a caminar a su habitación para descansar. Iba a mencionarlo después de la gala si para entonces aún no lo había resuelto. Pero con lo que acaba de pasar, tenemos que contárselo a Reborn y a los demás guardianes ahora. Tenemos que averiguar qué intenta decirme mi hiperintuición. Gokudera asiente en silencio. Pero primero tenemos que llevarte a la cama y llamar a Shamal para un chequeo por si acaso. Reuniré a todos en tu habitación mientras Shamal se asegura de que estés bien. Tsuna no quería esperar más. Mira lo bien que le sentó eso. Pero Gokudera tiene razón. Debe asegurarse de que lo sucedido no tenga consecuencias negativas a largo plazo. Además, Shamal podría arrojar luz sobre el asunto si lo ocurrido tuvo que ver con sus llamas. Si sus llamas celestiales son parte de la causa de su repentino colapso. Entonces, ¿qué está pasando? Oye, Lambo. Vamos. Es hora de irnos. Una voz emocionadísima llenó los oídos de Lambo mientras miraba con ojos legañosos la figura de Luffy, que se cernía sobre él. ¿Y Luffy? Preguntó Lambo cansadamente, aún no del todo despierto. ¿Ganamos? Luffy se rió. Sí, hice volar esa gran nariz. Lambo gimió mientras se sentaba lentamente junto a Zoro, quien también acababa de despertarse gracias a Luffy. Bien por ti, murmuró, frotándose el puente de la nariz. ¿Qué diablos te pasó? Preguntó Nami, luciendo un poco preocupada. Ese Cosmo, el bombardero, estaba furioso porque Zoro le había pegado a su hermano mayor. Así que peleamos. Luffy lo insultó y le lanzó una bomba gigante. En lugar de eso, me golpearon al intentar salvar al idiota, y luego gasté demasiada energía para finalmente acabar con el bastardo. ¿Cómo no estás muerto? Grita Nami. Lambo la miró con indiferencia, sin ánimos de responder a su pregunta, pero pensó que seguiría molestándolo hasta que lo hiciera. Se pone de mal humor cuando está cansado. Gokudera, un chico de mi familia, me tira dinamita a menudo desde que era niño. Lambo se puso de pie lentamente, estirando sus músculos doloridos. Podría decirse que ahora tengo una alta tolerancia a las explosiones gracias a él. Es horrible. ¿Cómo pudo alguien hacerle eso a un niño durante el entrenamiento? Murmura Nami, mortificada. ¿Eh? ¿Quién habló de entrenar? Pregunta Lambo con una mirada curiosa. Nunca me dejaron entrenar. He estado luchando por instinto, y por lo que veo que hace el resto de mi familia cuando entrenan. A Gokudera le gusta culparme de las cosas que salen mal y me lanza dinamita. Admito que, desde los 5 hasta los 8 años, la mitad de las cosas que salieron mal fueron culpa mía. Al menos debería haber oído toda la historia desde el principio, le dijo Zoro al más joven, mirándolo calculadoramente. Lambo se encogió de hombros, se quitó los cuernos y los guardó en la bolsa que llevaba colgada del cinturón. De pequeño era un niño malcriado. Tiene sentido que piense eso, además de que tiene un poco de mal carácter. Los dos miraron a Lambo, preguntándose cómo sería su familia y cómo lo habían criado cuando era niño. En fin, no importa. ¿Qué haremos ahora, jefe? Preguntó a Luffy. Tengo que escribir algo y dárselo a las gaviotas correo mientras navegamos, ¿eh? De repente, el humo rosa comenzó a consumir la forma de Lambo. ¡Ah! Grita Luffy, ¿qué te pasa? Oh, mierda. Lambo se giró rápidamente hacia el trío. Agarrad lo que sale del humo y no lo soltéis. Os lo explicaré cuando... Antes de que pudiera terminar, desapareció en una nube de humo rosa.
En su lugar estaba un joven con un enorme afro negro y rizado, con cuernos sobresaliendo, vestido con un mono de vaca y con los mismos ojos verde jade que Lambo. El niño estaba sollozando mientras observaba su entorno. ¿Quién eres? Preguntó Zoro levantando una ceja. ¡Guau! Lambo se hizo más pequeño. Exclamó Luffy, riendo como un niño pequeño. ¡Idiota! Grita Nami. No hay manera y soy Lambo, dijo el niño antes de saltar a una roca alta y señalar al suelo. Ahora inclínense ante mis subordinados. Exclamó el trío de adolescentes en estado de shock, todos por diferentes razones. Y es Lambo adulto. Lambo escuchó un chillido familiar que le hizo hacer una mueca de dolor. Le empiezan a doler los oídos de tanto chillido que lleva oyendo la última hora, quizá hora y media. La bomba de cereza que le dio no mejoró. Vaya, hace tiempo que cuando era más joven no usaba la bazuca. Me preguntaba cuándo sería el próximo golpe, murmuró Lambo pensativo. Lambo se giró y encontró a Tsuna, Gokudera, Yamamoto y Reborn, en su forma de bebé, mirándolo fijamente con los ojos abiertos. Lo extraño para Lambo fue que incluso Reborn parecía sorprendido. Lo cual lo confundió, ya lo habían visto antes. Entonces, ¿qué podría ser tan? Lambo se miró y se dio cuenta de lo que les había sorprendido. Ah, cierto. La batalla. Estaba cubierto de arañazos y moretones, tenía la ropa revuelta y tenía ceniza en las mejillas por el impacto de la bomba de cereza. Nunca antes se había presentado herido ni con nada parecido. Lambo, ¿qué te pasó? Preguntó Tsuna en estado de shock, con la preocupación evidente en su tono y sus rasgos. Lambo suspiró felizmente y la nostalgia lo recorrió. ¿Sabes que ha pasado tiempo desde que me miraste así, pequeño jefe? Vaca estúpida. El 10º te lo pidió. Gokudera. El muchacho se detuvo ante el tono serio de Lambo. Su expresión no era diferente. Solo quería agradecerte por haberme lanzado todos esos cartuchos de dinamita a lo largo de los años. Si no fuera por eso, probablemente estaría muerto ahora mismo, o al menos casi. Lambo asintió agradecido en dirección a Gokudera. Así que, de nuevo, gracias. Esto dejó a Gokudera paralizado, con la boca abierta y cerrada como un pez. Es evidente que no tenía ni idea de qué decir ante ese comentario tan inesperado. ¿Pasó algo con Bongola en el futuro? Preguntó Tsuna tentativamente. No realmente, van a organizar una gala para celebrar sus alianzas con las otras familias en 2 semanas, respondió Lambo con indiferencia y un pequeño encogimiento de hombros. Pepero, entonces ¿cómo te lastimaste? Tartamudeó Tsuna. Reborn estaba demasiado ocupado examinándolo como para abofetear a Tsuna por tartamudear. Pero tomó nota mental para torturar, quiero decir, enseñarle después. Oh, esto. Lambo se miró a sí mismo con indiferencia. Es importante no exagerar su condición lo más posible si quiere intentar ignorarla o evitar las preguntas al máximo. Sin mencionar que el conocimiento del futuro lo ha traído hasta aquí. Quiere que el futuro de su yo pasado lo construya él mismo, con menos contratiempos y miradas de preocupación. Así que cuanto menos sepan, mejor. Aún existe la posibilidad de que esta táctica resulte contraproducente, pero fue lo mejor que Lambo pudo pensar en tan poco tiempo. Así que simplemente se encogió de hombros y metió las manos en los bolsillos. Vacaciones, respondió simplemente. Vacaciones. Fueron las reacciones de los estudiantes de secundaria. ¿Por qué no me sorprende? Preguntó Tsuna con expresión seria y una gota de sudor ante la actitud indiferente de Lambo. Lambo dejó que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. ¿No lo somos ambos? Respondió Lambo crípticamente. Entonces, humo rosa volvió a rodear a Lambo. Supongo que se le acabaron los 5 minutos. Bueno, lo siento, pero parece que no tengo tiempo para responder más preguntas, dijo Lambo mientras miraba el humo rosa. Me pregunto qué pensaban los demás de mí en mi juventud. Era un niño malcriado. Responderás a nuestras preguntas cuando regreses. Listo. Exigió Gokudera. Lambo sonrió. No prometo nada. Saludó despreocupadamente como si saliera a caminar y se fue con un puff. Lambo, de 5 años, regresó sano y salvo. Lambo quiere un perrito. Chilla Lambo alegremente mientras canta la palabra perrito una y otra vez. Mientras Yamamoto intenta apaciguar al joven y evitar que Gokudera lo golpee nuevamente, Tsuna miró a su tutor con confusión y una ligera preocupación. Hay más en lo que dijo, le dijo Tsuna a Reborn con nerviosismo antes de preguntar. ¿Qué crees que pasó realmente? Reborn estaba demasiado absorto en sus pensamientos como para regañar al siguiente jefe Bongola por permitir que se viera su debilidad.
Pero, una vez más, notó que debía añadir lecciones adicionales. No estoy muy seguro. No proporcionó suficiente información sólida que revelara qué está pasando con él o con los Bongola en el futuro, afirma Reborn. Tendremos que esperar a que nuestro Lambo actual se reúna con él para obtener respuestas más sólidas. Tsuna asintió y observó la escena habitual con una gota de sudor rodando por su frente. Pero no pudo evitar oír a su maestro murmurar una última cosa. ¿Por qué no lleva el anillo? Tsuna no sabe por qué, pero de alguna manera, esa frase solo hizo que se preocupara más por lo que podría suceder en el futuro. Y Lambo regresó justo cuando tres piratas gritaban al ver a Zoro exhausto y enojado. ¿Quiénes son estos payasos? Son unos pesados, se quejó Lambo. Luffy sonrió. Oye, Lambo. ¿Has vuelto a la normalidad? Sí. ¿De dónde diablos saliste? Gritaron todos los piratas. Molesto y sin ganas de lidiar con ellos, Lambo activó sus llamas de última voluntad. Desde su pelea, se han vuelto más fáciles de invocar y controlar. Un rayo verde chispeó y bailó por su cuerpo, aunque no tanto como cuando luchó contra Cosmo. Los piratas y Nami gritaron al verlo. Ah, cierto, Nami no lo vio pelear, así que aún no sabía que podía hacer esto. Con tres rápidos golpes, uno por cada pirata, se desplomaron en un montón arrugado, algunas de sus extremidades cojeando se movían ocasionalmente por la descarga eléctrica. ¡Vamos! Exclama Luffy. Nami salió de su estupor, aunque todavía iba a hacerle muchas preguntas a Lambo una vez que zarparan. Ambos barcos, cargados con pasajeros, provisiones y el tesoro de Nami, zarparon y navegaron lentamente alejándose de los muelles. Está bien, vámonos, declaró Luffy mientras los dos barcos abandonaban la orilla juntos. ¿Puedo preguntarte algo? Zoro se volvió hacia Nami. ¿No está la marca de Gugi en tu vela? Nami se encogió de hombros con indiferencia mientras explicaba. Bueno, este solía ser el barco de Gugi. ¿Crees que debería cambiarlo? Sí, podría traernos más problemas de los que necesitamos, comenta Lambo mientras yacía boca abajo, estirado sobre la cubierta del barco de Luffy frente al capitán y el espadachín, escribiendo en una hoja de papel en blanco, con un sobre abierto y esperando cerca. Buen punto, asintió Nami. Oye. Espera. El grupo de cuatro se giró y vio al alcalde, que ya no llevaba su armadura, encorvado en el puerto. Jóvenes. Es el viejo alcalde, dijo Luffy. El alcalde parecía recuperar el aliento, probablemente corrió a toda velocidad hacia el puerto para alcanzarlos a tiempo. Todos se quedaron mirando, esperando a ver qué iba a hacer el alcalde. Lambo se sentó para poder ver claramente al alcalde. Gracias. Gritó, revelando una amplia sonrisa y lágrimas de alegría cayendo por sus mejillas, gracias. Todos sonrieron, Lambo era el más pequeño, pero aún así estaba lleno de orgullo por haber logrado liberar a esta maravillosa ciudad de un pirata tan terrible. Luffy se rió antes de gritarle al alcalde. Tranquilo. Tranquilo. Lambo rió entre dientes, negando con la cabeza antes de volver a la carta que estaba escribiendo, solo para saltar de la sorpresa, listo para pelear al oír el grito de horror de Nami. Ella se giró hacia Luffy, aferrándose con fuerza al borde de su bote por la ira. ¿Qué hiciste, Luffy? Gritó Nami enojada. No me digas que dejaste esa bolsa del tesoro ahí atrás. Sí. Sonrió Luffy. Esa bolsa valía 5 millones de bayas, idiota. Así es, asintió Luffy, pero necesitarán ese dinero para reparar su ciudad destruida. Nami se inclinaba peligrosamente sobre el borde, Lambo no estaba seguro de quién preocuparse más, si Luffy al final de la ira de Nami o Nami luciendo cerca de caer al mar. Ese era mi tesoro, imbécil. Chilla Nami enojada. Lambo estuvo a punto de compararla con una arpía si no valorara su propia vida. ¿Sabes cuánto me costó robarlo? Nami agarró la cabeza de Luffy y comenzó a intentar ahogarlo, intentando empujar su cabeza al agua mientras Luffy luchaba por retroceder. ¿Por qué hiciste eso? Luffy grita. No sé nadar. Esa es la idea. Entonces fue la ira de Nami. Vuelve y cógelo entonces. No puedo. Ve a buscarlo. No. Lambo no pudo evitar una risa silenciosa que escapó de sus labios mientras sus hombros se sacudían sin humor, con la risa estruendosa de Zoro resonando junto a la suya. Ambos compartieron una sonrisa de satisfacción mientras seguían observando la divertidísima escena. Sorprendentemente, no pasó mucho tiempo hasta que Nami finalmente dejó de intentar asesinar a Luffy. Pero a medida que su viaje continuaba, gracias a su fiel navegante, la sonrisa de Lambo pronto desapareció al contemplar la carta terminada en sus manos. Le llevó una eternidad descifrar qué quería decir, cómo despedirse.
Al ver la carta, Lambo se sintió abrumado por el miedo, la culpa y el nerviosismo. Pero él sabía lo que tenía que hacer. Está bien, susurró la voz de Lampo, una vez más, desde el anillo que yacía en la cubierta del barco frente a Lambo. Entonces, el hombre mismo apareció ante Lambo, quien ya sabía que era el único que podía ver al guardián del rayo original. Realmente eras perfecto para el papel de guardián del rayo de Bongola. Tu familia tuvo múltiples oportunidades a lo largo de los años, y parece que solo uno captó las señales y aprovechó la suya. Todos son grandes guardianes, y también grandes personas. Simplemente no se dan cuenta de que te están lastimando, a pesar de las muchas pistas, indicios y llamadas de ayuda. Esto te hará bien. Podrás sanar, podrás hacerte fuerte y, lo más importante, podrás ser feliz. Serás un buen guardián, pero al parecer no uno destinado a Bongola. Lambo se movió nervioso, evitando con la mirada la carta y la mirada de Lampo. Entonces sintió un suave alboroto en su cabello. Puede que no me importaras antes, pero he llegado a apreciar a tu señora Motina. Sin siquiera saberlo, ella me ayudó a quererte. Era una persona especial, al igual que este chico. Tu cielo. Sabes lo que debes hacer para ser el mejor en lo que haces. Ahora, por fin puedes ser feliz después de tantos años. Por fin puedes ser libre. Lambo asintió, sabiendo lo que tenía que hacer. Adiós Lampo, susurró. Adiós Lambo. Lampo le dio al joven guardián una pequeña y suave sonrisa, diviértete en tu aventura. Con esto, Lampo desapareció de nuevo en su ring. Lambo suspiró profundamente, dobló la carta con cuidado, la colocó en un cuadrito y la metió dentro del sobre, antes de cerrarlo también. Tomó el anillo con cuidado y lo contempló un instante mientras recordaba rápidamente sus días con su familia. Luego, lo guardó con cuidado en la cajita, le puso la tapa y la ató con la cuerda formando un lazo. Adjuntó el sobre a la tapa y luego se lo entregó a la gaviota del correo, asegurándose de pagarle bien. Una vez pagado y asegurado el paquete, el pájaro despegó, volando directamente hacia la isla donde reside la familia Bongola. Oye, ¿estás bien? Lambo se giró y vio a Zoro mirándolo con una ceja levantada, pero sus ojos mostraban preocupación por su nakama. Lambo suspira profundamente, tratando de deshacerse de los sentimientos negativos, las dudas y los miedos que tiene una vez que Bongola recibe su correo. Lo seré. Y un día después, oye Tsuna, llegó algo por correo, anunció Yamamoto a la sala llena. Todos los guardianes, excepto Lambo y Reborn, estaban reunidos en la habitación de Tsuna, quien se encontraba en reposo absoluto, según las órdenes de Shamal. Todos discutían sobre lo que les depararía el futuro cercano, ahora con la nueva información sobre la causa principal del ataque de Tsuna. Nadie sabía cómo asimilar esa información, ni siquiera Renacido. Las llamas celestiales nunca antes habían demostrado ser dañinas para quien las usaba. Es un pensamiento preocupante. Nadie puede evitar preguntarse cuál es la causa de que las llamas celestiales de Tsuna actúen de esa manera. Yamamoto le entregó la carta a su jefe. Está dirigido a todos nosotros, informó Yamamoto. Puede ser de Lambo, vino del pueblo donde lo dejamos. Tsuna frunce el ceño ligeramente tomando el sobre, estudiándolo intensamente. La vaca estúpida probablemente se metió en problemas y está pidiendo ayuda nuevamente, gruñe Gokudera con exasperación. No lo creo, responde Tsuna, con su hiperintuición resonando con fuerza. Creo que puede tener algo que ver con lo que ocurre con mis llamas de última voluntad y mi hiperintuición. Puede que no contenga respuestas, pero creo que podría dar algunas pistas sobre lo que está pasando. Yamamoto le entregó un pequeño paquete a Tsuna. Esto vino con el sobre. Tsuna asintió agradecido, abriré la carta y la leeré en voz alta, está dirigida a todos nosotros de todos modos, luego abriremos el paquete. Yamamoto asintió agarrando el paquete sin apretar, sin preocuparse por lo que pudiera haber dentro. El 10º Bongola abrió con cuidado el sobre y desdobló la hoja de papel. Advirtió con asombro la letra pulcra y limpia. ¿Estamos seguros de que esto es de Lambo? Preguntó Tsuna mirando el final de la carta. La letra es demasiado clara. Aún así, conserva la misma caligrafía fluida de Lambo, solo que ahora más limpia y organizada. Casi parecía elegante. Tsuna simplemente suspiró y comenzó a leer. Querida familia, no estoy seguro de cómo decir esto, pero haré lo mejor que pueda. He encontrado un pequeño grupo de piratas a los que llamar amigos, mejor dicho, nakama. Hacía mucho que no me sentía tan cómodo y relajado, incluso cuando la señora Motina estaba cerca, aún la recuerdas, ¿verdad? Nunca me sentía del todo relajado, no con mi hogar tan cerca. ¿Pero qué es realmente una casa?
Después de tener una pequeña aventura con el grupo, seriamente necesitas actualizar tu información sobre las islas en el East Blue. Por cierto, esta estaba siendo dirigida por el Capitán Buggy y su tripulación pirata. Tuve una revelación. No vuelvo de mis vacaciones. Siempre dijeron que sería mejor reemplazarme. Bueno, estoy de acuerdo. Supongo que finalmente se les cumplió su deseo. Ya no estoy aquí para molestarlos ni arruinar las cosas. Encuentra tu nuevo guardián de la iluminación. Bovino Lambo. Tsuna se quedó mirando la carta en estado de shock. Su hiperintuición resonó con fuerza durante toda la carta antes de detenerse abruptamente al terminar de leerla. Su hiperintuición se detuvo casi como una campana. Como si dijera: ha sucedido. Has perdido. La sala quedó envuelta en un pesado silencio mientras cada persona presente asimilaba las palabras de la carta. ¡Ah! La voz de Gokudera rompió el pesado silencio mientras despachaba la nota con un gesto como si no importara. Ese imbécil solo está siendo dramático. Solo está haciendo otro de sus berrinches por una razón u otra. Tsuna giró la cabeza al oír una fuerte inhalación, solo para ver a un pálido Yamamoto mirando dentro de la caja. Sus ojos parecían atormentados, como si viera un fantasma. No creo que sea uno de sus berrinches habituales, Gokudera, dijo Yamamoto temblorosamente, sin apartar la vista de lo que había dentro de la caja. ¿Qué pasa? Preguntó Reborn con frialdad, pero todos sabían que era una exigencia. Yamamoto metió la mano temblorosamente, incapaz de hablar más, solo para dejar la caja en las manos de Tsuna. El joven jefe miró dentro con curiosidad, preguntándose y preocupándose. ¿Qué había dentro de la caja que hacía que su Rain pareciera tan alterado? ¿Acaso desarraigaba su aura tranquila y tranquilizadora? Pero una vez que Tsuna puso sus ojos en el objeto, supo exactamente qué era. Sus manos temblaban mientras metía la mano dentro de la caja, pero eran más firmes que las de Yamamoto cuando intentó agarrarla por primera vez. Metió la mano lentamente, como si intentara retrasar lo inevitable. Pero por muy lento que fuera, seguía siendo demasiado rápido para Tsuna. Tan pronto como sus dedos sujetaron con cuidado la banda plateada, levantó el objeto para que todos lo vieran. Revelando el anillo bongola del guardián del rayo. La sala quedó en silencio. Todos miraban el anillo conmocionados. Y hablaba en serio murmuró Ryoi en estado de shock, sin apartar la vista del anillo que Tsuna sostenía en sus manos. HN. Todos se giraron para ver a Ibari saliendo de la habitación, caminando con determinación hacia la puerta. ¿A dónde vas? Gritó Gokudera. Ibari les lanzó al grupo una mirada fulminante. Sus ojos brillaban con una furia abrasadora, y si el grupo hubiera observado con suficiente atención, también habrían podido ver la tristeza y el alivio que se escondían tras la justificada furia de Ibari. Fuera, dijo Ibari sin rodeos. Si alguno de ustedes, herbívoros, viene e intenta seguirme, lo morderé hasta la muerte. Dicho esto, Ibari se fue, cerrando la puerta de golpe detrás de él, provocando que toda la habitación temblara por la fuerza. Así que realmente lo decía en serio, dijo Mukuro solemnemente. No. La habitación se estremeció ante el tono duro de Tsuna. Expresión afilada. Quizás pensó que lo decía en serio, pero este es Lambo, les recordó Tsuna. Siempre tiene la tenacidad de reaccionar exageradamente sin pensar, y siempre lo hará. Nunca ha cambiado, dijo Tsuna con claridad y autoridad. Los demás asintieron, empezando a sentirse mejor. La culpa se desvaneció poco a poco ante las palabras de su líder. Tsuna tenía razón, esto es lo normal para la vaca estúpida, pero resulta que es peor que cualquiera de sus anteriores rabietas. Pero no es diferente a las anteriores. Renacido, no me importa si lo traes antes de lo previsto. Sus vacaciones terminan ahora, tráelo a casa. Y después de la gala, todos tendremos una larga charla con él, ordenó Tsuna. Me iré enseguida, dijo Reborn estoicamente. Nadie notó el brillo pensativo en los ojos del asesino. Tan pronto como Reborn se fue, Tsuna se volvió hacia los demás. Pase lo que pase, Lambo siempre será parte de Bongola, declara Tsuna. En cuanto Reborn lo traiga de vuelta, lo arreglaremos de una vez por todas. Lo mantendremos bajo control. No, Lambo solo estaba exagerando, Tsuna estaba seguro. Cuando regrese, Tsuna se asegurará de que Lambo nunca pierda de vista ni a él, ni a Reborn, ni a los demás guardianes. Tsuna sabía que Lambo tenía el potencial de convertirse en una mejor persona. Ya era hora de que cambiara. Lo único que Lambo necesitaba era ayuda y un poco de cariño. Tsuna sabe que se enojará, pero dale un par de días, o incluso hasta la gala, y se animará. Y volverá a la normalidad. No, será un hombre cambiado, para mejor.
Tsuna se asegurará de ello. Lambo yacía casualmente sobre la cubierta del pequeño barco de Luffy, más relajado que nunca en varios años, mirando fijamente al espacio mientras observaba perezosamente el cielo pasar lentamente sobre ellos. Bueno, estaba relajado, hasta que recibió un fuerte golpe en la parte superior de la cabeza. ¡Ay! Grita, agarrándose la parte superior de la cabeza mientras se incorpora desde su lugar en la cubierta. ¿Qué diablos, Nami? Refunfuña Lambo irritado mientras se frota la cabeza dolorida donde Nami lo golpeó. La muchacha en cuestión estaba de pie en la cubierta del barco buggy que robó, con los brazos cruzados y sin parecer arrepentida de lo que había hecho. Aún nos debes respuestas después de esa artimaña que hiciste, afirma Nami con firmeza. Lambo piensa en todo lo que pasó en la isla que dejaron atrás, antes de darse cuenta de lo que estaba hablando, casi al menos. ¿El rayo verde o el pequeño yo? Pregunta Lambo para volver a comprobarlo. Ambos. Grita Nami con los dientes afilados. Luffy se ríe antes de preguntar inocentemente. ¿Cuál es el problema de todos modos? Ninguno es natural. Ese es el problema. Le grita Nami a Luffy esta vez. Sentía curiosidad por el rayo, comenta Zoro con ligereza mientras se estiraba en el costado del bote, especialmente porque dijiste que no era de una fruta del diablo. No es de una fruta del diablo. ¿Qué eres? Chilla Nami. Lambo suspira rascándose el costado de la mejilla, sin saber por dónde empezar. ¿De cuál quieres hablar primero? Pregunta con cautela, sin estar seguro de cómo seguir adelante. No son parte de Bongola como los demás, pero por otro lado, él tampoco lo es ya. ¿Cuál es más bajo? Pregunta Zoro mientras Nami murmura para sí misma en el fondo. Sí, quiero saber sobre el niño. Exclamó Luffy emocionado desde su lugar encima del barril. Lambo se encoge de hombros con indiferencia. El niño es la explicación más corta, pero también es la más increíble. Tenemos un hombre de goma como capitán que tiene un agujero negro por estómago y la mente de un niño de 5 años que ha vencido a un fuerte capitán pirata que está vestido de payaso. Soy un espadachín que usa el estilo de 3 espadas y es conocido como un infame cazador de piratas, y un ladrón codicioso de un navegante que roba el tesoro de los piratas. Zoro afirma sin rodeos. Hasta ahora, ¿qué parte de esta tripulación es normal? No soy parte de esta tripulación. Grita Nami en protesta, pero es ignorada. Buen punto. Lambo suspira, apartando la mirada por un momento. Yare, esto va a ser un fastidio. Pensando cuidadosamente sus siguientes palabras, Lambo suspira profundamente una vez más antes de comenzar su primera explicación del día. Ese niño que viste, puede que no lo hayas creído o pensado que era una coincidencia cuando se presentó, pero era yo hace 10 años. Guay, dijo Luffy con asombro y una gran sonrisa con la boca abierta. Nami lo miró boquiabierta y preguntó. ¿Cómo es eso posible? Zoro no dijo nada, esperando que Lambo explicara más. Lambo se rió sin humor. Lo creas o no, se vuelve aún más increíble. Hace una pausa, dejando que el trío se prepare a su manera antes de continuar. De joven, siempre llevaba una bazuca gigante en el pelo. Resulta que esa arma es muy especial y única. Única en su clase, nunca encontrarás otra igual. Se llama la bazuca de los 10 años, como su nombre indica. Si te alcanza, te intercambias contigo mismo de 10 años en el futuro durante más de 5 minutos antes de volver a estar en el futuro. Por eso no estuve ausente tanto tiempo. Tenía 5 años cuando lo tenía y lo llevaba a todas partes, disparándome cada vez que me enfadaba, lo cual era mucho, créeme. No fue hasta poco menos de un año después cuando el jefe me lo quitó. Lambo mira a los demás, intentando evaluar sus reacciones antes de continuar. Empezó a aparecer hace un par de semanas. Así que, bueno, supongo que tendremos que lidiar con esto un tiempo. Lamento cualquier molestia que pueda causar. Nami le hizo un gesto para que se fuera. Está bien, una vez me di cuenta de que podía calmarlo fácilmente con una ventosa que tenía encima, y mientras lo sostuve, fue como un pequeño ángel. Luffy se rió. Así es, y cuando descubrió que yo era un hombre de goma, le gustaba mucho estirar mis dedos y jugar con ellos. Lambo arqueó una ceja con incredulidad. ¿Estás seguro de que hablamos del mismo yo de hace 10 años? Porque estoy bastante seguro de que era un mocoso al que el mismísimo jefe apenas podía controlar, por no mencionar que era un cobarde, hacía berrinches a diestro y siniestro y tenía un ego enorme. Nami sostuvo su barbilla entre su dedo índice y su pulgar, asintiendo. Es cierto, cuando el joven Lambo se presentó por primera vez, nos dijo que nos inclináramos como sus subordinados, afirma Nami con naturalidad. Lambo se desplomó.
Un aura deprimente lo rodeaba mientras se enfurruñaba avergonzado por cómo había sido en el pasado. Dijo que era la persona más fuerte del mundo, añade Zoro. Luffy también asintió. También cantó esta extraña canción sobre sí mismo. Con cada palabra que salía de la boca de sus compañeros de tripulación y de Nami, Lambo sufría un estado depresivo más profundo, lleno de arrepentimiento y vergüenza por su pasado. ¿Dijiste que tenías 5 años? Pregunta Nami, sacando a Lambo de su pequeño enfado. Sí, y entonces sí. Esperó a que ella se explicara, sin estar seguro de a dónde quería llegar con esto. Bueno, está bien. Puede que te haga un poco más difícil de manejar y cuidar, pero es normal en un niño. Incluso el actuar como un cobarde, como lo recuerdas. Tenías 5 años, no estabas listo para enfrentarte al mundo solo, afirma Nami con seguridad, sin travesuras ni falsedades, solo la verdad y la sinceridad de sus creencias. Zoro ríe con cariño mientras recuerda algo. Y ese ego que tenía el niño, bueno, no era mejor que cuando comencé mi aventura como espadachín. Llegué a un dojo y desafié a su luchador más fuerte, diciéndoles que los vencería sin sudar, que iba a ser el espadachín más fuerte. Así conocí a Kuina, y me pateó el trasero de un solo golpe. Zoro se quita la katana blanca que colgaba de su cadera, mostrándosela a los demás, mirándola con cariño y nostalgia. Éramos rivales, pero también nos hicimos amigos. Una noche, después de un duelo, nos prometimos que uno de nosotros se convertiría en el mejor espadachín del mundo. Esta espada representa la promesa que hice. Una vez fue suya. ¿Y dónde está ella? Pregunta Lambo vacilante. Se fue, dice Zoro, colocando el arma nuevamente en su lugar correspondiente en su cadera con las otras 2 espadas. Oh. Había un pirata y su tripulación que se quedaron en mi isla un año como base temporal, lo que les dejaba mucho tiempo libre para emprender todo tipo de aventuras. De niño, lo seguía a todas partes, rogando poder acompañarlo en sus aventuras. Luffy cuenta su propia historia, señalando la cicatriz bajo su ojo. Sí, de hecho me hice esto para demostrarles mi fuerza. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Nami con curiosidad. Me apuñalé con un cuchillo, dijo Luffy con indiferencia y una amplia sonrisa con los ojos cerrados. Eres un idiota. Gritó el trío con los dientes afilados. Luffy no se inmutó. ¿Qué edad tenías cuando eso ocurrió? Preguntó Lambo. Luffy se encogió de hombros. Estoy bastante seguro de que tenía 4 años. Zoro negó con la cabeza hacia su capitán. Él me salvó la vida, ¿eh? Preguntó Nami sorprendida, como si nunca hubiera comprendido la idea de que un pirata salvaría a un niño. Un bandido de la montaña que pasaba por mi aldea me tenía como rehén. Me usaba para escapar de Shanks y su gente. El bandido terminó siendo devorado por un monstruo marino mientras me ahogaba en el agua a la que me arrojó. Para entonces, ya había comido una fruta del diablo, robándosela accidentalmente a Shanks, para su horror. Luz volvió a reírse entre dientes antes de entristecerse. Intentaba desesperadamente mantenerme a flote mientras el monstruo marino se dirigía hacia mí, a punto de devorarme. Pero Shanks me salvó, perdiendo el brazo en el intento. Luffy hizo una pausa, repasando sus recuerdos con el ceño fruncido antes de sonreír. Al día siguiente, él y su tripulación se prepararon para partir. Fue el mismo día que prometí convertirme en el rey de los piratas, ser más fuerte que Shanks y reunir una tripulación más poderosa que la suya. Me dio su sombrero y me dijo que se lo devolviera en buen estado una vez que cumpliera mi sueño. Luffy sostuvo su sombrero con cariño, antes de volver a colocarlo en el lugar que le correspondía en su cabeza. Eso es precisamente lo que pretendo hacer, afirma Luffy con determinación, con una amplia sonrisa en su rostro. Lo único que me detendrá es la muerte misma. La mano de Lambo se desvió hacia el colgante que llevaba en el cuello, con ganas de compartir, al igual que sus compañeros. Se mostraban vulnerables al compartir sus sueños. Él quería hacer lo mismo. Y así lo hizo. Me llamo Bovino Lambo, dice Lambo en voz baja. Nací en la familia Bovino, una familia mafiosa de renombre. Pero me echaron a los 5 años, me convertí en sicario y encontré a Boss intentando matar a su tutor, que era el mejor sicario del mundo, afirmando ser mi rival. Poco después, Boss me tranquilizó y prácticamente me adoptó, me acogió y fue como un hermano mayor para mí, a pesar de mis defectos. Lambo respiró hondo y se aferró con fuerza a su colgante de cuerno de vaca para sentirse seguro. Boss era solo un adolescente, pero su tutor lo estaba entrenando para convertirse en el próximo jefe de la familia mafiosa con la que yo estaba antes de unirse a ustedes, dijo Lambo con una leve sonrisa mientras recordaba.
Vos y sus amigos nunca creyeron realmente que cambiaría, al menos no hasta que me hice adulto. Me prohibieron entrenar y nunca esperaron que intentara cambiar, que superara mi situación. Maduré rápidamente a los 8 años, intentando cambiar mi vida, pero mis maestros fueron los únicos que lo notaron. Y mucho menos ayudaron. Una de ellas, la señora Motina, siempre me acompañaba después de la escuela y me ayudaba a superarme, ya fuera con ejemplos y cambios de la vida real o estudiando para mejorar mis calificaciones. Me apoyaba. Me decía que era la persona más fuerte que conocía. Lambo hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. ¿Qué pasó? Preguntó Zoro, con una mirada cómplice en su rostro. Podía predecir lo que probablemente pasó, aunque no cómo. Tenía una enfermedad incurable, una enfermedad fatal que fue lenta y dolorosa hasta llegar a su fin. Lambo se quitó con cuidado el collar de su cuello y se lo entregó a Luffy. Luffy y Zoro lo miraron fijamente, estudiándolo cuidadosamente antes de que Luffy se lo entregara a Nami, quien lo miró profundamente pensativa antes de devolvérselo a los dos chicos, quienes continuaron mirándolo mientras Lambo continuaba con su historia. Estaba en el hospital cuando me dio ese colgante como si fuera un premio por mis buenas calificaciones al final del año, cuando en realidad me lo dio sabiendo que moriría pronto. Me hizo prometer que encontraría a alguien que creyera en mí. Que creyera en mí, que fuera fuerte y que me ayudara a alcanzar mis metas como yo lo haría con las suyas. Una compañera. Luffy le devolvió su collar a Lambo, quien se lo volvió a colocar suspirando al regresar el peso familiar que colgaba de su cuello. Una cama, afirma Luffy con seriedad, antes de volver a su estado alegre. Así que eso es lo que quisiste decir cuando dijiste que tenías una promesa que cumplir. Lambo asiente con una sonrisa. Así es. Entonces, eras parte de la mafia, afirma Zoro con naturalidad. Lambo sonríe nervioso, frotándose la parte posterior de la cabeza nerviosamente. Ese sí. Se recompuso antes de volver a hablar. Eso nos lleva a la explicación del rayo. Mi familia tiene una técnica especial llamada llamas de última voluntad, al igual que muchos de los grupos mafiosos más grandes y o poderosos del mundo. Es donde nuestra determinación, o más precisamente, nuestra última voluntad, se forma físicamente para el combate. Nuestra operación de la muerte, por así decirlo. Mi rayo es solo uno de 7, y no todos en nuestra familia mafiosa lo tienen. Sobre todo, solo los rangos más altos, los de más alto rango. Solo su grupo de operaciones encubiertas, llamado Varía, y el consejero del jefe, su tutor cuando era más joven, son los únicos otros grupos de personas que tienen las llamas en mi familia. Espera, si solo los rangos más altos lo tienen, entonces ¿dónde estás clasificado en la mafia? Preguntó Nami con curiosidad, con el rostro arrugado por los pensamientos. Lambo se rascó la mejilla. Lo entenderé cuando describa el sistema de rango superior con mi familia. Así que, en la cima, está el jefe, con Reborn, su antiguo tutor, ahora consejero. Rezo por cualquier pobre alma que decida desobedecerlo, y mucho menos ponerse de su lado. Después están todos los guardianes del jefe, que juraron estar a su lado, luchar con él, seguirlo y cuidarlos, como él hace lo mismo. El jefe y sus guardianes son muy unidos. Si no son amigos, son familia. Eres uno de los guardianes, ¿verdad? Todos se giraron hacia Luffy, quien tenía una expresión indescifrable mientras les explicaba a los dos confundidos compañeros. Después de derrotar a Cosmo, le preguntó a Lambo qué era. Lambo dijo que era un guardián. ¿Qué? ¿Cómo? Solo tienes 16. 2 años menos que yo. Exclama Nami conmocionada y horrorizada. En realidad tengo 15 años, lo que me haría 3 años más joven que tú, comenta Lambo en voz baja, encorvándose sobre sí mismo. Eso es aún peor. Chilló Nami horrorizada. ¿Qué edad tenías cuando te convertiste en guardián? Pregunta Zoro. Lambo se retorció nervioso. Esto se estaba volviendo más difícil de lo que pensaba que sería. ¿Cuándo el jefe se convirtió en jefe o cuando todavía estaba en formación? Intentó preguntar Lambo con indiferencia. ¿Quieres decir que tú y los otros se convirtieron en guardianes antes de que el jefe actual se convirtiera en el gran jefe de la familia de la mafia? Preguntó Nami con incredulidad. Sí. También quería preguntarte sobre eso, interviene Zoro antes de que Lambo pudiera siquiera decir su edad. Has dicho que tu jefe te acogió y era como un hermano mayor, ¿por qué no te refieres a él de alguna manera familiar, o al menos por su nombre? Lambo se quedó mirando al vacío, con los ojos vidriosos. Digamos que nos hemos distanciado estos últimos años, resopla sin humor. Piensa, él y los demás piensan que soy exactamente igual a cuando tenía 5 años. Débil, egoísta y egocéntrico.
Nunca vieron el cambio, y mucho menos lo notaron. Eso suena horrible, dice Nami en voz baja. Creo que habría entrado en un estado depresivo si estuviera en esa situación. No sé si podría soportarlo. Lambo aparta la mirada y suspira profundamente. Probablemente se iba a arrepentir. Se giró hacia los demás, se subió las mangas hasta los codos y luego movió el brazalete de cuero que llevaba alrededor del brazo. Apenas lo movió para revelar múltiples cicatrices antiguas superpuestas en su muñeca. Volvió a colocar el brazalete en su sitio y movió el del brazo opuesto para revelar una imagen similar. ¿Quién dijo que no? Lambo sonrió con tristeza antes de volver a colocar el brazalete en su lugar y bajarse las mangas. Los dos barcos permanecieron en silencio durante varios minutos antes de que Nami volviera a hablar. ¿Tú? Lambo negó con la cabeza, sin necesitar que ella terminara su pregunta. Lo hice en una época muy mala de mi vida. A veces tenía deseos, pero nunca los he llevado a cabo después de dejarlos. Nami apartó la mirada, mordiéndose el labio, pensando en su vida. Olvidó que otros tenían sus propios problemas. Al menos, problemas tan graves como los suyos. Nami olvidó que no era la única con una mala vida o un pasado malo. ¿Pero lo sabes? Todos se giraron hacia Lambo, quien les devolvió la sonrisa felizmente, era la sonrisa más brillante y genuina que jamás habían visto en el rostro de Lambo. Desde que los conocí, aunque solo ha pasado un día, no he tenido ningún impulso, mi confianza ha crecido, no mucho, pero algo es algo, y no me había sentido tan feliz y relajado en años. Ni siquiera mi tiempo con la señora Motina se compara, su sonrisa se ensanchó. Creo que le caerían muy bien. Estaría orgullosa de que me haya ido en busca de una vida mejor y más feliz. Luffy ríe. Me alegra oír eso. Sería genial tener un guardián en mi tripulación. El futuro rey de los piratas tendría nada menos que la tripulación más fuerte y única. Contigo como capitán no lo dudo, dice Lambo con seriedad. Luffy se ríe mientras Zoro niega con la cabeza con naturalidad. Nos haremos más fuertes juntos. Sí, puedes apostar. No tengo dudas. Y Reborn entró en la ciudad, se ajustó el sombrero y la corbata, con los ojos fijos estoicamente en el espectáculo que tenía delante. La gente estaba trabajando junta para reconstruir lentamente varios edificios diezmados, apartando escombros reutilizables, que no eran muchos, y limpiando el resto de los escombros en carros, baldes, etc. Cualquier cosa que pudiera llevar la madera y las piedras a un área diferente para tirarlas por el momento. Cuidado, cuidado. Gritó una voz cercana por encima del trabajo de los ciudadanos, no queremos que nadie salga lastimado ahora. Reborn siguió el sonido de la voz para encontrar a un hombre alto con camisa amarilla, pantalones cortos, sandalias, pantalones circulares y cabello largo y rizado. Estaba instruyendo a varios hombres que, agarrados a unas cuerdas, acababan de retirar con cuidado una viga de una casa destruida. La viga estaba casi intacta, pero también estorbaba la limpieza de los restos del edificio. Con una mirada evaluadora, Reborn estudió al hombre durante varios momentos antes de concluir que era el alcalde o, si no, un hombre muy respetado en la comunidad. Eso es. Buen trabajo, chicos. Exclamó el hombre con orgullo. Vayan a descansar. ¿Es usted el alcalde? El hombre se giró y vio a Reborn mirándolo fijamente, su rostro, principalmente el área alrededor de sus ojos, estaban envueltos en sombras, lo que lo hacía parecer peligroso e intimidante. Al alcalde no le preocupa. Sí, lo soy. ¿No eres de por aquí, necesitas algo? Preguntó el alcalde cortésmente, aplaudiendo para quitarse el polvo que las cubría. La verdad es que sí, estoy buscando a alguien, le dijo Reborn sacando algo de su chaqueta, era un trozo de papel con una foto. Una fotografía de un joven conocido que el alcalde conoció el otro día. ¿Por qué lo buscan? Preguntó el alcalde ocultando su escepticismo y sospecha. El chico parecía aburrido, no, esa no es la forma correcta de describirlo. Al principio parecía estar harto del mundo, nunca parecía importarle lo que sucedía a su alrededor. Cuando esa joven le dijo que el chico no tenía ninguna conexión con ella ni con los otros piratas, hasta que finalmente decidió unirse a la tripulación, pero aún así la salvó y los ayudó a escapar de su primer encuentro con Buggy. Sin embargo, con el tiempo, el alcalde se dio cuenta de que todo era una fachada y captaba los momentos en que había grietas tras la máscara que usaba. El alcalde expresó su gratitud y se despidió del grupo. Al ver que la máscara había desaparecido, se dio cuenta de que el chico ya no fingía. Esos jóvenes le ayudaron a tener el coraje de ser él mismo. Necesito traerlo de vuelta a casa. Su familia está preocupada por él y también sabe que necesita su ayuda, dijo Reborn.
El alcalde frunció el ceño con incredulidad. En realidad parecía más feliz cuando se fue con el trío de su edad que cuando vino solo. ¿Hizo amigos? Dijo Reborn sorprendido y arqueando las cejas, realmente no lo creía cuando la carta de Lambo decía que encontró personas a las que llamó amigos. ¿Quién querría ser amigo de la estúpida vaca? El alcalde arqueó una ceja. ¿Por qué te sorprendes? Es un buen chico, salvó a mucha gente mientras estuvo aquí, incluido ese grupo y yo. Esto, no suena como nuestra estúpida vaca, murmuró Reborn, confundiéndose. ¿La vaca estúpida salvó gente? ¿Ayudó a salvar este pueblo de un pirata? ¿La vaca estúpida era inteligente y tenía razón en algo? El herbívoro se ha quedado callado, afirma Ibari. Nunca habla con nadie a menos que se le dirija la palabra. Nunca protesta cuando le pedimos que haga algo. Está más débil que hace 10 años. No puedes luchar si tú o los demás no confían en tus habilidades. Nunca lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué la llamaste vaca estúpida? Pregunta el alcalde. Así lo llama su familia, es su apodo, respondió Reborn sin ver el daño. ¿Su familia lo llama vaca estúpida? Reborn hizo una pausa. De alguna manera, podía ver que, al crecer, le dolía cada vez que lo escuchaba, sobre todo de su familia. Él y sus amigos navegaron hacia el interior, rumbo a Grand Line. Tu amigo se unió a una nueva tripulación de 3, incluyéndolo a él. Quizás una cuarta si Sombrero de Paja convence a esa chica para que finalmente se una también. Supongo que están reuniendo a más gente para unirse a la tripulación de Sombrero de Paja. Conociéndolo, no serán muchos a pesar de lo peligroso que es su objetivo y destino. Lo más probable es que también intenten encontrar un barco adecuado antes de dirigirse a Grand Line, afirma el alcalde, de espaldas a Reborn. El joven parecía genuinamente feliz cuando partió en su aventura con la tripulación a la que se unió. No te lo habría dicho si no fuera porque creo que tú y la familia de ese chico deben hablar antes de que se vaya, porque existe la posibilidad de que no pueda regresar aunque quisiera. Ten cuidado, tengo el presentimiento de que si te llevas al chico, la tripulación irá tras ti, y puede que no sepan mucho sobre fuerza y piratas, pero sí sé que la tripulación de ese joven es algo especial. Reborn asintió, inclinando su sombrero en agradecimiento. Gracias. Luego abandonó la isla un par de minutos después. Lleva un día de retraso, pero si navega de forma continua, y con descansos más cortos que esta tripulación pirata a la que se ha unido el estudiante Lambo, no tardará en alcanzarlo. A pesar de lo que le había dicho el alcalde y de las pequeñas dudas y preocupaciones que se habían instalado en su cabeza, Reborn seguía decidido a completar la tarea que Décimo le había encomendado. Conociendo a Lambo, no se irá sin hacer nada, y su equipo probablemente tampoco lo permitirá. Puede que los complazca con una breve conversación, pero no tardará en que Reborn arrastre eficientemente a Lambo de vuelta a casa, a los Bongola. No hay muchos navegantes que sepan dónde está la isla Bongola, y mucho menos que puedan navegar hasta allí. No habría necesidad de preocuparse por esta pequeña tripulación pirata novata. Además, si tienen a Lambo y piensan que es fuerte, ellos tampoco son fuertes. Después de todo, Lambo es solo una vaca estúpida. No hay absolutamente ninguna manera de que podamos llegar a Grand Line en estas condiciones, afirma Nami con firmeza, tomando el control después de navegar el resto del día después de dejar la ciudad para reconstruirse de la tiranía de Guy el otro día. Eso fue hace 2 días. Luffy, Zoro y Lambo levantaron la vista desde sus respectivas posiciones. Lambo estaba inclinado sobre el borde del bote, dejando que su mano se deslizara por el agua del mar mientras los dos barcos navegaban uno al lado del otro. Luffy tomó los restos de la manzana que acababa de terminar, mirándola pensativa. Tienes razón, coincide Luffy, vamos a necesitar mucha más carne. Y justo cuando Lambo pensó que Luffy estaba pensando inteligentemente en su viaje a Grand Line. Comer fruta todos los días es para los pájaros, se quejó Luffy. Es culpa tuya, comentó Lambo secamente, en el momento en que salimos del puerto después de despedirnos del alcalde, te comiste toda nuestra carne en la siguiente hora. También necesitaremos algo de alcohol, añadió Zoro sin aportar nada de ayuda. Fue recompensado con ese comentario con una manzana que le golpeó la barbilla, arrojada nada menos que por la propia Nami. Cállense, idiotas. Dijo Nami enojada. Nami se calmó, lanzó la manzana al aire y luego la atrapó. No me refiero a eso, intentó de nuevo. Grand Line es un lugar peligroso. Necesitaremos algo más que cerveza y carne para sobrevivir. Sin mencionar que está lleno de piratas que también buscan el One Piece. Y todos tienen barcos mucho mejores que este. Deberíamos conseguir más tripulantes, añadió Lambo, servicial.
Al menos un par de personas más si nos vamos cuanto antes. No creo que 4 sean suficientes. Por muy fuertes que sean. Gracias, Lam. No me cuentes como parte de la tripulación. No voy a convertirme en una simple pirata. Grita Nami con los dientes afilados, amenazando con lanzarle también una manzana a Lambo. Lambo tiene razón, no tenemos tripulación, añadió Luffy. Alabado sea el señor, Luffy está pensando en lo que necesitarán para su viaje a Grand Line. No tenemos tripulación, no tenemos equipo, ni siquiera tenemos un barco en condiciones, por Dios. Exclamó Nami. No hay forma de que podamos lograrlo así. Sí. Necesitamos un cocinero y quizás un músico para entretenernos. Dijo Luffy alegremente. ¿Un músico? Preguntó Zoro con escepticismo antes de estallar en carcajadas. A Lambo le cayó una gota de sudor. Creo que quizás necesitemos un par de Luffy más. Un poco al sur hay una isla con algunos asentamientos, informó Nami mientras miraba un mapa que sostenía en sus manos, y parece que podríamos llevar nuestro barco y los suministros que necesitamos allí. Carne fresca por fin. Exclamó Luffy. Y un poco de alcohol también, intervino Zoro alegremente. En realidad me gustaría algunos dulces, tal vez algunos caramelos como chupetes, dice Lambo rascándose la mejilla mientras mira hacia otro lado avergonzado. Ese es el espíritu, bromeó Zoro con el miembro más joven de la tripulación. En eso solo piensas. Grita Nami frustrada. Y Lambo, pensé que eras más racional. Uf. ¿Qué voy a hacer con ustedes tres? Y... Tardó un poco, pero los dos barcos unidos finalmente llegaron a su destino. Anclaron justo al lado de un amplio conjunto de acantilados. La única forma visible de entrar a la isla es a través de una larga pendiente enmarcada por los acantilados. Sería una zona ventajosa para defender si fuera necesario. Lambo hizo crujir sus nudillos, sacudió los dedos, estiró los brazos y giró los hombros después de estar encerrado en una pequeña nave durante tanto tiempo. Se siente bien estar en tierra firme nuevamente, gruñó Zoro con satisfacción mientras estiraba sus músculos acalambrados. Puedes decirlo otra vez, asintió Lambo. Hay un pueblo por aquí en alguna parte, ¿verdad? Preguntó Luffy, emocionado por la carne fresca. Sí, aunque parece pequeño, comenta Nami a la ligera. Oro. Oro. Y luego hay carne. Exclama Luffy corriendo hacia Nami mientras babea. Tiene que haber carne. Hay un lugar con carne en este pueblo. Olvídate de la carne por un minuto, ¿quieres? Preguntó Nami irritada, con una vena estallando en su frente mientras se alejaba de Luffy con disgusto al ver su baba. Las orejas de Lambo se agudizaron al oír el crujido de los arbustos en lo alto de los acantilados. El joven adolescente está seguro de que el sonido no provenía del viento, pues provenía de una zona específica. Un área que Lambo estudió de cerca, buscando algo fuera de lo común. Zoro notó la mirada de Lambo y la siguió, estudiando también la zona por un momento antes de entrecerrar los ojos mientras preparaba una de sus espadas, usando el pulgar para sacar apenas un pequeño trozo de la hoja de su vaina. Listo para desenvainar la espada en cualquier momento. Cuidado, advirtió Zoro, y la seriedad volvió a su tono. Nos están vigilando. ¿Eh? Preguntó Luffy frenéticamente, con la emoción reflejada en su rostro, buscando al culpable. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde están? ¿Tienen carne? Lambo respondió con expresión seria. ¿Eso es todo lo que te preocupa ahora? Cuidado. Grita Zoro en señal de advertencia. Su grito inesperado hizo que Lambo saltara de la sorpresa, ya que estaba parado justo al lado del espadachín. Luffy, presa del pánico, comenzó a realizar un extraño baile con los pies para esquivar la pequeña ráfaga de balas que se dirigían a sus pies. Nami corrió a su barco para cubrirse y escapar rápidamente si era necesario. De repente, aparecieron múltiples banderas piratas en el borde del acantilado, casi como si estuvieran mirando al grupo. ¡Guau! Exclamó Luffy con asombro antes de agitar los brazos con furia. Eso es, genial. ¿A qué clase de tripulación de capitán acepté unirme? Preguntó Lampo con incredulidad mientras miraba fijamente a su fácilmente impresionable capitán. Una risa atrajo la atención de Lambo nuevamente hacia los acantilados para ver a un tipo con piel oscura y bronceada, un mono marrón, cabello negro y rizado, un pañuelo, una cartera colgando a su costado y tenía una nariz muy larga. Soy Usopp. Líder de la gran nación pirata que reina en esta isla. Proclamó con orgullo el supuesto capitán pirata. Están ante una leyenda viviente. El pirata más venerado de todos los tiempos. Soy el gran capitán Usopp.
Lambo se quedó mirando al hombre, sin saber cómo reaccionar ante todo esto. Seguramente sabéis que planear un ataque a esta isla significa una muerte segura. Exclama Usopp convincentemente, mi ejército de 80 millones de supersoldados piratas os aplastaría como a insectos. Lambo niega con la cabeza, divertido. Suena convincente. Solo necesita esforzarse en crear una mentira más creíble. No hay forma de que nadie, impresionante. Grita Luffy en estado de shock y completo asombro por el extraño, Usopp. Cierto. Su capitán es un idiota. Debería recordarlo mejor. ¿Esperas que creamos eso? Le grita Nami a Usopp, sin creer ni por un segundo nada de lo que ha dicho. Usopp entra en pánico visiblemente con un chillido. Ella lo sabía. Gritó. Sí, dice Nami con aire de suficiencia. Bueno, ahora lo sé, soy tan tonto. Prácticamente le dije que mentía. Despotricó Usopp. Lambo, sinceramente, no entendió lo que dijo al final de su discurso. ¿Qué? ¿Estaba mintiendo? Gritó Luffy, sorprendido. Maldito seas. Estratega astuto. Gritó Usopp antes de recuperar la compostura con una rapidez sorprendente. Fue impresionante, honestamente. Está bien, 80 millones puede haber sido una exageración, pero tengo a muchísimos hombres bajo mi control. Declaró Usopp. Varias banderas comenzaron a moverse hacia arriba y hacia abajo como para demostrar su punto. Supongo que 3, dijo Nami sin impresionarse. Las banderas se congelaron antes de que 3 niños saltaran de sus escondites entre los arbustos. ¡Guau! Sí que lo sabe. Exclamaron todos antes de soltar sus banderas y salir corriendo. Oigan. ¿A dónde van? Gritó Usopp con miedo. Regresen. Lambo observa mientras Nami recoge una de las pequeñas bolas metálicas de la arena. Un pirata que usa una onda, ¿eh? Dijo Nami pensativa. Bueno, ahora lo he visto todo. Lambo tiene que admitir que Usopp tiene una habilidad increíble con esa onda por lo rápido y preciso que fue cuando disparó a los pies de Luffy antes. Luffy se rió. Eso es genial. Usopp gruñe enojado ante la risa de Luffy. Cállate la boca. O te la callo yo. Grita Usopp furioso mientras empieza a rebuscar en su mochila. Soy un hombre orgulloso y no lo toleraré. Usopp retiró su tirachinas listo para disparar y Luffy inmediatamente dejó de reír, frunciendo el ceño al hombre de nariz larga. Esta es tu última advertencia, o verás por qué me llaman Usopp el orgulloso y no el pusilánime Usopp. Luffy simplemente se quedó mirando con la misma expresión. ¿Está claro? Una oscura seriedad invadió la figura de Luffy mientras inclinaba su sombrero hacia abajo, proyectando su rostro en la sombra y ocultando sus ojos de la vista. Ya has visto lo bueno que soy con esta cosa. Así que... Sabes que puedo competir con cualquiera que lleve una pistola, declaró Usopp, solo que esta vez no estaba mintiendo. Ahora que has sacado tu pistola, ¿estás dispuesto? Luffy miró peligrosamente por debajo de su sombrero a usarla. Usopp pareció quedarse paralizado por el miedo y la conmoción. Las armas no son para amenazar. Son para actuar, afirma Luffy con firmeza. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida? Zoro y Lambo miraron fijamente a su capitán, intentando comprender a dónde quería llegar con esto, hasta que ambos lo comprendieron. Se giraron hacia Usopp. Zoro, con una sonrisa segura, exhibió amenazadoramente una de sus espadas, y Lambo levantó la vista, luciendo su habitual máscara de aburrimiento y neutralidad, con una mirada dura. Activó sus llamas de última voluntad por un instante. Lo suficiente para que Usopp lo viera, pero no lo suficiente como para que también pudiera llamarlo un efecto de luz. En cualquier caso, ambas posturas masculinas, a pesar de ser diferentes, resultan intimidantes. Te lo aseguro, somos verdaderos piratas, piensa tu próximo movimiento con mucho cuidado, grita Zoro al hombre.